suele ser consecuencia de problemas a nivel de paratiroides y, bueno, problemas hormonales, que alguna vez hemos dicho que hablar de hormonas es hablar con Dios. Bueno, pues esta vitamina D, fíjense si es de Dios, que necesita del concurso del sol para activarse. No está tanto en la dieta, ni tanto en la absorción, como del concurso del sol. Pues bien, otro de los sitios donde actúa es en el riñón. En el riñón la vitamina D, puesto que hemos visto cómo los procesos de calcio y fósforo pasan por el riñón, se filtran, se excretan, pero es que luego se tienen que reabsorber. El riñón, aquello que les hablábamos cuando lo de los diuréticos, las distintas partes que tiene cada nefrona, es decir, la unidad funcional del riñón, el riñón sería como una habichuela, y cada parte, la unidad funcional, que es la que actúa, que es la que hace el filtrado, que es la que nos limpia la sangre, nos depura la sangre, nos aclara la sangre, la unidad funcional es la nefrona. Y dentro de la nefrona tiene distintas partes, unos tubos, y entonces en esos tubos, por una serie de mecanismos, que no vamos ahora a desglosar, transporte activo, transporte pasivo, en una parte se echa a la luz tubular, que sería en estos casos, en el caso que estamos hablando, el caso del calcio y del fósforo, se expulsa y parece como que va a ir a otro sitio, pero es que en ese tráfico, por lo mismo que en el intestino, en ese tráfico luego se va pasando por los distintos túbulos y se va cogiendo, porque no se puede expulsar todo el calcio. No podemos perder nuestros niveles plasmáticos de calcio, ni podemos perder nuestros niveles plasmáticos de fósforo, igual que no podemos perder nuestros niveles de cloro, sodio, potasio. ¿Por qué? Básico para mantener nuestras bombas iónicas, nuestras bombas de trabajo a nivel muscular, a nivel nervioso, a todos los niveles. Entonces, para que ese intercambio, para que ese trapicheo, para que ese tráfico se produzca de una manera normal, natural, saludable y seria, sin pérdida, sin calcitonuria, sin pérdida de calcio, sin pérdida de fósforo en exceso, y que nuestros niveles de calcio y de fósforo en plasma estén en su nivel correcto, en su punto exacto, donde deben estar, necesitan el concurso de esta vitamina D, de este metabolito activo de la vitamina D. Entonces, esta es las tres funciones, o en los tres sitios, o en los tres frentes en los que trabaja la vitamina D. Por eso es necesaria, por eso es bueno ir al sol, por eso tenemos que tomar sol, evidentemente, pero cuidado, no nos vayamos a quemar, tampoco hay que pasarse, ¿no? El sol está bien, por eso además los países que más horas de sol tienen, los países que más horas de sol tienen y más expuestos, y la gente tiene, en ese sentido, no suele haber este tipo de patologías, sin embargo, sí se producen otro tipo de patologías. Entonces, en cuanto a el calcitriol, les he dicho que es el fármaco de elección que se utiliza, que se da para los casos de déficit de vitamina D. Pero, es muy difícil. Recuerden que cuando hablábamos en el programa anterior de la hipocalcemia, que había dos tipos, una muy grave, en la que había que colocar un gluconato cálcico de una forma lenta para que no se produjeran arritmias. Y en el caso de las hipocalcemias moderadas, se utilizaba calcio de forma oral, asociado con vitamina D, pero sin embargo, no era recomendable, puesto que en ese tipo de pacientes en los que ya tenemos una desregulación fina del calcio, y sabemos que el control de la vitamina D también es muy fino y exquisito, si le estamos colocando el calcio asociado a vitamina D, nos va a interferir la valoración real de las necesidades de vitamina D de ese paciente, y por contra automáticamente va a repercutir en ese problema de calcio, en esa hipocalcemia que en principio es moderada o es leve, y si se nos disparan esos niveles tanto hacia arriba como hacia abajo, podremos convertir esa hipocalcemia leve en una hipocalcemia grave o en una hipercalcemia y hacerme el paciente picos y no poderlo controlar. Por eso no se recomienda, pero ya desde los libros, no se recomienda el dar asociado el calcio con la vitamina D, porque ese control es muy fino, muy fino.
Por otro lado, también cuando hablábamos de los problemas de osteoporosis senil, que se daban a partir de los 75 años, y veíamos que en el tratamiento, en primer lugar, el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica, se empezó a utilizar estrógenos. Estrógenos actualmente se han quitado, vamos, no se utilizan, salvo en los casos de la menopausia quirúrgica, la menopausia inducida en mujeres jóvenes a las que se les ha, lo que se llama aquí vaciar, lo que llaman vaciar completamente, es decir, se extrae, se quita el útero y los anejos, los ovarios y todas las trompas y tal y cual. En este caso, claro, esto es importante en el sentido de que es básico para el control hormonal de una mujer. De hecho, a una mujer a la que se le hace eso, automáticamente se le hace vieja ya. Se convierte, es igual a nivel físico, a nivel fisiológico, a nivel hormonal, es igual que su abuela o que su madre. Exactamente igual. Y entonces, ahí el tratamiento, sí, es hormonal. Actualmente se está haciendo lo que se llama colocar, para prevenir esa osteoporosis, puesto que hemos visto que una osteoporosis posmenopáusica se nos va a plantear no de la noche a la mañana. También hemos visto que la patología, la sintomatología, para que haya sintomatología a nivel de osteoporosis, para que el hueso cante su patología, necesita de una destrucción o de una pérdida de masa ósea, aquello que hablábamos de la osteoporosis, como pérdida de consistencia, como pérdida de la masa ósea, del 50%, como poco. Una vez que se ha llegado a esa pérdida del 50%, no hay restitución. Nunca se puede volver, pero nunca, nadie, se puede volver a la restitución del hueso, a la restitución del esqueleto de esa paciente. Y además, la gravedad que tiene el tema vamos, que hasta el 30% de la destrucción de la masa ósea no podemos tampoco hacer un diagnóstico radiológico. No se puede hacer, no se hace, no se evidencia ya, salvo que vayamos a despistar o a descartar ese tema. Y en este caso, en estos casos, cuando hablamos de una menopausia inducida posquirúrgica de una mujer joven, si hemos quedado que va a aparecer la osteoporosis posmenopáusica después de una incidencia, es decir, de un deterioro de 6 a 10 años, claro, en una mujer joven que se le hace un vaciado con 30 años, es claro que a los 40 años está abonada a una osteoporosis. Si no, cuidado, si no hacemos una medicina preventiva, si no prevemos, que es claro que nos va a hacer eso, porque está claro que lo sabemos ya, está claro que ya podemos preverlo. Entonces, en ese sentido, en ese tipo de pacientes, se les coloca lo que se llama una ventana hormonal a través de unos parches transdérmicos que se colocan normalmente en la nalga, unos parches transdérmicos de hormonas, de estrógenos, para tratar de suplir esa carencia. Pero solo es en ese caso en los que se trata la osteoporosis con estradiol. Ya no es que se trate, porque la osteoporosis con estrógenos, cuando se trataba a mujeres ya de 60, 65 años, ya no hacía falta colocarles estrógenos, porque estaba claro que la destrucción ósea ya estaba instaurada. Pero en estas mujeres se les coloca ese estradiol, ¿para qué? Para tratar de prevenir que todo su recambio, todo su intercambio calcio y fósforo a nivel de hueso y a nivel tisular, a nivel plasmático, tratar de acercarlo, aproximarlo, esa es la idea farmacológica, tratar de aproximarlo lo más posible a lo fisiológico, a lo natural, a lo que está en relación con la salud y con la vida de una forma normal. Por otro lado, también se utilizaba, actualmente se está utilizando, recuerden que hablábamos de 3 hormonas primarias importantísimas y luego había una serie de hormonas secundarias que trabajaban directamente sobre el calcio y el fósforo. Era la parato-hormona, esta vitamina D de la que estamos hablando hoy, y la calcitonina. Pues bien, actualmente en los casos de osteoporosis posmenopáusica se está utilizando calcitonina. Antiguamente se utilizaba flúor, pero bueno, ahora mismo no ha conseguido nada, no ha resuelto nada y ahora mismo está total y absolutamente en desuso. Entonces, la vitamina D, ¿dónde se utiliza? ¿Para qué se utiliza? ¿O en quién se utiliza? Básicamente, fundamentalmente, en los enfermos con hipoparatiroidismo,
que puede ser, bueno, pues el hipoparatiroidismo puede ser inducido por cantidad de hormonas y de historias, y ahí se pone, hemos quedado que había una cifra que era 30 picogramos, nanogramos, y bueno, por mililitro, y eso se tiene que mantener constantemente. Se aporta desde el exterior, ya les digo, es el calcitriol, el fármaco de elección. Y otra de las patologías en las que se utiliza es en la osteodistrofia renal. En la osteodistrofia renal. ¿Qué es la osteodistrofia renal? Bueno, pues la osteodistrofia renal, el ejemplo más característico puede ser una insuficiencia renal crónica que nos acaba en un paciente que tenemos que dializar. De hecho, se establece la diferencia en el tratamiento de vitamina D con vitamina B, de aporte de vitamina D, se establece la diferencia si el paciente está o no está dializado. Porque en la misma máquina de diálisis, el calcio que se produce, que se introduce en ese intercambio, puesto que la diálisis lo que pretende es hacer la función del riñón a través de una máquina. Y entonces esa máquina también tiene que tener los elementos que utiliza el riñón en su intercambio y en su trabajo. Y entonces, claro, ese calcio y ese fósforo y esas sustancias que se colocan en esa máquina producen alteraciones. Pero fíjense si producen alteraciones que los enfermos que son dializados hay que llevar unos controles muy finos, pero que es curioso además que en la batería de fármacos que se les coloca, si ya tienen un riñón que está hecho polvo porque está a cero, no funciona, se les está colocando algo que machaca mucho más esos riñones. Luego además se les utiliza, recuerden que una de las cosas que bloqueaba la absorción de calcio era los glucocorticoides. De hecho, hablábamos de un problema de iatrogenia de osteoporosis, la osteoporosis medicamentosa, que actualmente se está dando con mucha frecuencia, puesto que gracias a Dios se está logrando, al menos las mujeres ya están concienciadas en el caso de la osteoporosis posmenopáusica y de alguna manera buscan solución desde la medicina natural, desde la medicina que sea, desde la dieta, desde lo que sea. Se está consiguiendo, en ese sentido, que, bueno, remitir el número de pacientes con osteoporosis menopáusica, pero curiosamente está aumentando el número de pacientes con osteoporosis medicamentosa, iatrogénica, esteroidea. ¿Por qué? Sobre todo, cuidado, los esteroides provocan osteoporosis en tratamientos de largo plazo. Y es que, si no recuerdan mal, el glucocorticoide bloquea la absorción de calcio directamente en donde se produce la absorción. ¿Que era dónde? En el duodeno y en el yeyuno. Pero es que hay otro elemento que bloquea la absorción de fósforo, y es el aluminio. De hecho, en pacientes que se están dializando, a los que se les controla de una manera específica, se les debe controlar de una manera específica todas y cada una de las constantes, en cuanto tienen se les dispara los niveles de fósforo, se les encasqueta al max, sales de aluminio, los antiácidos famosos. ¿Por qué? Porque el aluminio inhibe directamente la absorción de fósforo, directamente. Y ya les he dicho, el glucocorticoide inhibe la absorción de calcio. Entonces, en este sentido, vemos cómo la vitamina D es, de acuerdo, necesaria, estamos todos de acuerdo, pero cuidado cuando colocamos vitamina D, porque entre las reacciones adversas la vitamina D produce, a nivel gastrointestinal, produce toda la sintomatología de un aumento del calcio, de un aumento, para que vean si es importante eso de, bueno, las vitaminas son vitaminas, da igual, no. Un exceso de vitamina D nos va a producir toda la sintomatología que viene detrás de un exceso de calcio en plasma. ¿Qué se traduce en qué? Cansancio, debilidad, agotamiento, náuseas y vómitos. Eso a nivel gastrointestinal. A nivel renal, cuidado, porque es que el riñón es muy sensible con el tema del calcio. Muy sensible con el tema del calcio. A nivel renal nos va a producir poliuria y polidipsia. Orinar muchas veces y orinar también de noche, nocturia. Y a la vez puede producir calcificaciones
a nivel vascular, de corazón y de pulmón. Porque el calcio es el origen del hueso, y eso puede calcificar, y si lo tenemos en exceso, puede calcificar, y puede producir incluso calcificaciones intrarrenales, en el parénquima renal, porque nos lo sobrecarga, nos está sobrecargando el riñón. Y cuidado, que cuando tenemos un desfase del calcio, no es solo el calcio, es que en el cuerpo humano, en el organismo, no es que se nos dispare solo una cifra. El hecho de que se dispare una cifra implica automáticamente que haya un descarrilamiento de cifras a todos los niveles. Y eso producirá, si hay una patología de base, si hay un problema de base que es el originario del problema, porque ya las etiologías son múltiples, las causas que producen estas patologías son muchas y muy variadas, y además dependen de cada paciente y de cada mundo, de cada uno. Las condiciones son individuales de cada uno. No hay enfermedades, hay enfermos. Entonces se van a disparar todas esas que a lo mejor están en armonía pero peligrosa, que no es una armonía real, que solamente falta que le den una pequeña tobita para que se nos rompa la armonía ficticia que creemos tener. En cuanto se produce esa hipercalcemia, en cuanto se produce ese aumento de calcio, por eso, ese es, por ejemplo, hoy, en el programa de hoy, es inmediato además, es el síndrome de hipervitaminosis, que se da directamente con la vitamina D por exceso de vitamina D. Y en ese sentido, para que vean que no es, las vitaminas parece que son todas buenas, y cuando oyes a pacientes, no, es que estaba cansado, llevaba un periodo de cansancio y tal, y me he cogido un complejo vitamínico. Ya ven que el exceso de calcio, precisamente, produce sintomatología de cansancio, de astenia. En fin, como siempre, son ustedes quienes deciden. Buenas tardes y hasta pronto.